Ahí pueden ver la presentación, muchachos. Sí, súper bien. Listo. Entonces, me presento. Ah, bueno. Si quieres hablar tú sobre la comunidad o no, o seguimos de una vez. Que ya dejé ahí el código de conducta por si algo. Ah, bueno, sí. Bueno, chicos, no, todos recuerdan que somos Women Who Code. Ya les voy a pasar. Ah, se te están pasando las ya por Carlos. Ay, Ahí. eso. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Recuerden que en estos días salimos en Minuto 30, todas CAC. Este es el primer taller que vamos a dar, pero más adelante vamos a seguir dando los training específicos. Recuerden que también para los que ya son éxitos en alguna tecnología, tenemos training de DevOps, tenemos Machine Learning, bueno, tenemos varios ahí. QA también tenemos, es que a darle con furia a los que están apenas arrancando para que después puedan pasar al training específico. Somos Women con Medellín, somos chicas que enseñamos a otras chicas, aunque en Medellín enseñamos a otros chicos también. Tenemos pues como el código de conducta. Recuerden por favor si van a hacerle alguna pregunta al profe, pues se mutean y hacen la pregunta y vuelven y se mutean. O lo pueden hacer por acá por el chat. Yo le voy a estar colaborando un poquito a Carlos. No voy a tratar de interrumpirte, Carlos, pero te voy a acompañar. Y bueno, chicos, bienvenidos y a darle con todas. No, tranquilos, no sé por qué se me pasan al azar. Dame un segundo. El que tenga dudas, de buenas son más que bienvenidas. Ahora sí. Pues, es que no entiendo por qué queda como cortado el lado derecho, pero ahí pueden ver bien. Sí, se ve bien. Aunque, o sea, eso, ahí. Ok, entonces comienzo presentándome. Yo soy Carlos Aramillo, tengo 24 años, soy un geek de nacimiento. La verdad, descubrí la programación por error, pero ahora vivo de eso. No soy ingeniero aún, pero he tenido la oportunidad de saltar por múltiples lenguajes de programación. Pero llevo un tiempo intentando enfocarme en JavaScript. Si tienen alguna duda, pregunta o lo que sea durante la charla, siéntanse libres de desmutear, preguntar, o también si luego de la charla tienen dudas, preguntas, al final dejo el link de mi LinkedIn y mi GitHub, que son como lo que más uso por si puedo ayudarlos en algo. Entonces, comencemos. La idea de hoy es charlar acerca de que las funciones, ¿cierto? Pero entonces, para entender qué es una función, deberíamos conocer más o menos qué significa. Entonces, comencemos por qué es un procedimiento. Por ejemplo, un procedimiento es un conjunto de instrucciones que cumplen una tarea en específico, ¿cierto? Entonces, háganse de cuenta una receta de cocina. Ustedes tienen como una serie de instrucciones que si ustedes las siguen paso a paso van a llegar a una solución, ¿cierto? Que sería como lo que cocinaron. Eso sería un procedimiento. Una función es algo similar, pero te retorna un valor. Entonces, pueden haber procedimientos en los que de salida no tengas nada, pero en las funciones siempre tienes que retornar un valor. Eso es particular en algunos lenguajes de programación, pero por ejemplo en JavaScript siempre se retorna un valor. Si no lo hacen de manera implícita, de manera explícita, el lenguaje implícitamente les va a retornar un undefined, ¿cierto? Y un método es un procedimiento o función que está asociado a una clase o objeto. Ya el método es algo más conceptual, pero digamos que con que entiendan más o menos la idea de la función, están más que bien, ¿cierto? Entonces aquí a mano derecha pueden ver, eso no me deja correrlo, pero pueden ver que, háganse de cuenta que una función es como una cajita negra que siempre tiene unos datos de entrada y va adentro a operar o a hacer cualquier cosa que ustedes se imaginen y va a dar unos datos de salida, pero tiene siempre esa estructura como de caja negra, si, no sé, si me entienden. Entonces,
yendo un poco más al concepto, tenemos métodos y propiedades. Entonces, como sabemos, los métodos y propiedades son una manera a través de las funciones en las que le añadimos a los tipos de datos primitivos y otros tipos de datos unas funcionalidades. Para acceder a ellos usamos la notación de punto y luego usamos el nombre del método o el nombre de la propiedad. Cuando es un método tenemos que finalizar con el paréntesis. Por ejemplo, en este caso, a mano izquierda pueden ver que tengo un string que tiene la WWC. Y en JavaScript todos los strings tienen una propiedad que es el length, que es la longitud, y eso te devuelve la longitud del string, que en este caso sería 3. Con relación a los métodos, también tienen en JavaScript la mayoría de objetos tienen, bueno, todos los objetos tienen un método por defecto que es su string, que convierte el objeto en un string. Por ejemplo, en este caso tenemos un número inicializado, pero si le damos su string con los paréntesis, me retornaría un string con el 42, ¿cierto? Lo importante de entender es que las propiedades se usan como para recopilar información, obtener información del dato, y los métodos se usan para manipularlo de alguna manera. Algo curioso en JavaScript es que todas las funciones son métodos, porque si una función no es un método de un objeto, es un método del objeto global, porque dentro de JavaScript hay algo que es el objeto global que siempre está presente. Y algo extra es que en JavaScript podemos definir funciones dentro de un objeto y podemos llamar a estas como si fueran métodos del objeto. Entonces, yendo más ya hacia el lado de JavaScript, dejando un poco lo conceptual, tenemos que en JavaScript las funciones son ciudadanos de primera clase y además son fracciones de código reutilizables. El principal enfoque que se le da en JavaScript a las funciones es hacer que el código sea más reutilizable y legible. Hay muchas cosas que tenemos duplicadas y a través de una función usualmente siempre podemos abstraerlas. Entonces, digamos que con esto de que son pequeñas, o bueno, no pequeñas, pueden ser del tamaño que ustedes quieran, pero lo mejor siempre es tender a hacerlas pequeñas para que sean más legibles. Con esto de que sean fracciones de código reutilizable, las funciones nos permiten hacer cálculos y retornar un valor. Y el código siempre va a ser mucho más claro y limpio cuando usamos funciones, porque digamos que si ustedes usan una buena semántica y tienen bien nombradas sus variables, saben, tienen bien segmentadas las funciones, pueden tener funciones que digan lo que hacen, cuando alguien esté leyendo el código sea más semántico y legible, y aparte las pueden reutilizar a través de sus aplicaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yendo más hacia cómo se declara una función en JavaScript, podemos ver a mano izquierda, había puesto unas animaciones, pero como lo exporté a PDF se perdió todo. Esta es una función declarativa. Se declara usando el keyword o la palabra reservada function. Posteriormente ponen el nombre de la función sin espacios, unos paréntesis. Dentro de estos paréntesis van a poner los datos de entrada. Por ejemplo, en este caso recibiría solo un dato que es parámetro. Si tuviera múltiples, pondría coma, parámetro 2 o coma, como le decían llamar, ¿cierto? Luego, para señalar el cuerpo de la función, lo que va a contener la función, usamos los curly braces o llaves, ¿cierto? Entonces, en esta parte interior definirían todo lo que va dentro de la función. Y como les decía, que siempre una función retorna un dato de salida, en este caso está retornando un string que dice valor retornado. Una función solo puede tener un return, pero hay como trucos que pueden hacer cuando quieren sacar múltiples datos de una función, y es que ustedes podrían exportar un objeto que tenga toda esta lista de cosas que necesitan. No sé si me puedo entender. Por ejemplo, si exportan un objeto, pueden dejar en la posición 1 o un arreglo también, en la posición 1 un dato, en la 2 otro dato, debido a que
a través del return es la única manera que tenemos de sacar datos de la función, ¿cierto? Y para ejecutarla deben hacer uso del nombre de la función y los paréntesis. Con respecto a los parámetros, están separados por comas, se delimitan entre paréntesis y son opcionales. En JavaScript, ustedes pueden decir que tienen, por ejemplo, esta función suma que recibe un primer número y un segundo número, ¿cierto? Entonces, como ven, lo que hace adentro es el total va a ser igual a primer número más segundo número y al final va a retornar el total. Esto es un ejemplo básico de una función. Entonces, para llamarla, por ejemplo, en este caso lo que hacemos es sumar paréntesis 2,2 y ella retornaría 4. Pero como les decía que los parámetros son opcionales, ustedes podrían omitir enviarle uno, podrían ejecutarla solo con el primer 2. Eso les retornaría un not is a number porque cuando intente sumar no va a tener el segundo parámetro porque va a ser indefinido. Entonces hay que tener mucho cuidado debido a que pueden ocurrir casos en los que ustedes decidan tener una función, declararla y la llamen con más o menos parámetros de los que declararon. Bueno, hay algo a tener en cuenta que es más conceptual y es que lo que está aquí arriba como primer y segundo número son parámetros, pero cuando ustedes están ya ejecutando una función, estos serían argumentos. Entonces, aquí técnicamente estamos ejecutando la función sumar con el argumento 2 y el argumento 2, ¿cierto? Carlos, acá hay como una pregunta que dice de Giancarlo. Dice, ¿cómo podríamos darle un valor por default a un valor parámetro? Sí, dame un segundo, está en la que sigue. Allá vamos. Hay precisamente con respecto a esta pregunta, bueno, perdonen que salga todo de golpe, pero es que las animaciones se desaparecieran. Los parámetros en las funciones, hay una manera de asignarle un valor por defecto y es con el igual. Por ejemplo, en este caso, cuando no recibiera un valor, sería 2. Entonces, por ejemplo, fíjense que está exactamente igual que la anterior, solo que le asignamos igual 2 dentro de los parámetros. Y aquí la estoy ejecutando con 4 y me retorna 6. Porque el segundo parámetro que no le envié va a ser 2 por defecto. También, como les estaba contando, pueden enviarle más parámetros, más argumentos de los que necesita. Por ejemplo, en este caso tenemos la función sumar, la misma, que recibe un primer y segundo número, pero aquí le estamos haciendo un console log. Console es un objeto es un método del objeto global, el cual nos permite como logar información, hacer prints, por así decirlo, para saber qué tenemos. Por ejemplo, con el objeto arguments pueden ver la lista de cosas que tienen adentro. Arguments no es un arreglo. Pareciera un array, pero no lo es. Es un objeto. Tiene algunos de los métodos de los arrays, pero no todos. Entonces tienen que tener mucho cuidado con cómo lo vayan a acceder o cómo vayan a operar las cosas. Pero, por ejemplo, en este caso, miren que le estamos mandando 2, 3 y 4 cuando la función solo espera 2 parámetros. ¿Sí ven? Pero entonces cuando yo imprimo este console log de arguments, lo que me va a imprimir en consola sería esta línea 13, 2, 3 y 4. Y de igual manera, yo puedo sumar de las dos maneras. Puedo decir que total va a ser igual a primer número más segundo número, o puedo decirle que un total alternativo va a ser igual a arguments en la posición 0 más arguments en la posición 1, que técnicamente es lo mismo. Porque ya saben, es una especie de lista que no es un array, la posición 0 es el 2, la posición 1 es el 3, entonces ambos deberían de tener el mismo resultado. Y aquí podemos ver el ejemplo de lo que les decía ahorita, de que como una función solo retorna un dato y yo quiero en este momento retornar 2, tengo el total que va a ser igual a total. Y aquí hay otro truco dentro de JavaScript, dentro de las versiones modernas, y es que cuando una variable tiene el mismo va a tener el mismo nombre dentro de un objeto, podemos omitir, así, darle el igual y el nombre. Miren como total alternativo solo está el nombre de la variable.
Y si ustedes ven el console log de la línea 14, fíjense que dice total 2.5 y total alternativo 2.5. Es porque ambos se llaman igual. Por ejemplo, en este caso de total, también lo pude haber hecho así. Pude haber hecho total, coma y ya total alternativo. Y el motor de JavaScript solo se daría cuenta de que tiene que crear dentro de ese objeto una key total con el valor total. Pero lo puse así como para que vieran más textualmente las alternativas, ¿cierto? ¿Alguna duda con relación a eso? Aló, sola. Ay, pues, es que no veo el 14. Ah, eso. Es que no se Bueno, veía. ahí se ve mejor. Ay, no. Se ve hasta el 13. Así, ahí sí. Entonces, si ven, literalmente estamos haciendo lo mismo, solo que con el objeto arguments en esta alternativa. Esto es muy útil porque a veces puede pasar que necesiten o reciban más parámetros de los que necesitan por X o Y motivo. Pues no debería ser muy usual, porque las funciones deberían hacer simplemente lo que tienen definido, pero puede darse el caso o puede darse el caso que ustedes no conozcan ni siquiera cuántos parámetros va a recibir. Por ejemplo, también hay otra alternativa al arguments que es más moderna y es el REST operator. Con este operador, cuando están definiendo los parámetros, ustedes podrían hacer 3 punticos, definirle el nombre. Por convención, usualmente las personas le ponen args, que es como un diminutivo de argument, ¿cierto? Pero ustedes podrían ponerle como se les ocurra. Y si ustedes imprimen eso, es un arreglo, esto sí es un array con la data que tenían. Entonces, por ejemplo, esta función sumar, a pesar de que solo sume el 0 y el 1, podrían enviarle 100 parámetros y para ella sería indiferente. Pero, por ejemplo, a través de un ciclo, como los que ya vieron, ustedes podrían hacer que sin importar la cantidad de números que lleguen, siempre los sume y que no solo sume el 0 y el 1. Y al final retornar el total. ¿Todo bien hasta ahí? Hay otra particularidad con este ARCS y es que en este caso lo estoy usando para que me regrese o para que me obtenga todos los parámetros que me lleguen, ¿cierto? Pero podría ser que yo tenga ya dos definidos, por ejemplo, puedo poner primer número, coma, segundo número, coma, args, para que en primer número y segundo número me reciba siempre los que lleguen de primero y segundo, pero en args me reciba si el usuario, o bueno, si el usuario no, si la persona que llamó esta función la llamó con más parámetros, ¿sí me entienden? Como los extra, los parámetros extra, por así decirlo. Entonces, esto es muy útil, ya que si ven el que les enseñé primero con el objeto arguments, a pesar de que ya viene dentro de JavaScript, no es un arreglo, entonces cuando vayan a hacer algunas operaciones, no tiene todos los métodos que tiene un array. En cambio, este de arg sí tiene todos los métodos que tiene un array. Este del resto de operator, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, avanzar. En JavaScript hay algo, yo creo que es de lo más complejo que van a ver con relación a las funciones, pero es muy sencillo de entender una vez lo comprenden, y es el scope o el alcance, ya que en JavaScript tiene un alcance de función. Entonces, digamos que cada función que ustedes crean, crea un nuevo scope. Si ustedes ven en este ejemplo, yo estoy intentando imprimir nombre, pero allá adentro no lo ve. Allá adentro lo ve, pero afuera no lo ve porque no está definido. Pero hay algo y es que dependiendo del tipo de variable, existe algo que se llama hoisting y se basa en que JavaScript eleva la declaración de las variables y funciones más no su asignación. Digamos que cuando ustedes tienen eso a nivel de código, lo que hace JavaScript es que esa función imprimir nombre, ustedes técnicamente pueden llamarla antes de declararla, porque JavaScript lo que hace es, en uno de sus procesos de lectura del código, lo que hace es como llevar toda esta parte de la declaración de funciones y variables a la parte de arriba, por así decirlo.
por atrás el solito computador lo que hace es, ah, mira, aquí tenemos una función, entonces te la sube a arriba para que la puedas usar antes de haberla declarado. Pero ocurre algo particular, bueno, algo, sí, y es que con las funciones, cuando las declaran de esa manera, sí ocurre, ¿cierto? Con las variables también ocurre, pero no te lleva a la asignación. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos usando var nombre igual Carlos, pero así así por hoisting me llevará a la parte superior. La declaración de nombre no me va a llevar la asignación, entonces por eso no podría haber el Carlos afuera, ¿sí ven? Entonces, por ejemplo, con lo que les decía, que crea un nuevo scope, es que dentro de esta función tenemos como un bloquecito para nosotros ver las cosas que tenemos adentro. Hay manera de acceder a las cosas de arriba y la vamos a ver más adelante, pero usualmente no es tan recomendado. Usualmente intentamos, para evitar hacer bugs, intentamos es que lo único que toque una variable, una función, es las cosas que recibe por parámetro. Siempre van a haber casos en los que ustedes puedan modificar o impactar cosas afuera de la función, pero eso no es tan bien visto porque se puede dar para muchos errores que, digamos, que puedan ejecutar cosas que ustedes no esperaban o modifiquen variables que ustedes no esperaban por esos errores. Entonces, usualmente se intenta que las funciones reciban lo que necesitan y retornen lo que van a retornar en lugar de modificar lo que les envíen, por así decirlo, ¿cierto? Cuando una función tiene funciones internas, pueden acceder a las variables de las funciones que encapsulan. Como pueden ver aquí a mano derecha, ocurre algo diferente a lo que está a mano izquierda, y es que hay una función calculadora que adentro tiene una variable a igual 10, ¿cierto? Y va a retornar otra función. Eso es una particularidad muy interesante de JavaScript, y es que como las funciones son ciudadanos de primer orden, pueden ser declaradas, asignadas a variables, pueden retornar otras funciones. Ustedes pueden hasta enviar una función como parámetro a otra función. O sea, tienen un manejo demasiado flexible, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, es muy sencillo, es casi lo que teníamos ahorita, solo que en el return, miren que tenemos otra función. Entonces, cuando alguien llame a calculadora, ya va a tener adentro una variable a que está declarada en 10, ¿cierto? Y eso va a retornar una función que se llama suma, que va a recibir un parámetro y lo va a sumar a este 10. Entonces, por ejemplo, miren aquí abajo, la llamada, como la hacemos, es calculadora, usamos los paréntesis para ejecutar la calculadora, y tenemos que volver a usar los paréntesis porque recuerden que eso me va a retornar la función sumar, a la cual va a sumarle el 2, que es lo que le estoy enviando, y por eso retorna 12. Esto es una de las ventajas y las ventajas de JavaScript, porque digamos que ustedes pueden hacer código más complejo, pero a la vez son más libres para, si lo manejan bien, hacer código mucho más reusable, hacer composición, hacer que funciones, no todo esté dentro de una función gigante, sino que puedan segmentarlo en funciones que se puedan llamar entre ellas o cosas así. Si lo ven, al final del día es casi lo mismo que vimos ahorita de llamarlo una vez, solo que en este caso estamos usando dos llamados porque literalmente está retornando una función, ¿cierto? ¿Alguno tiene una duda hasta el momento? Listo. Y así como lo acabamos de hacer con tener una función que retorna una función, podemos seguir hacia abajo. Eso al final del día puede crear problemas. Hay una pregunta, ya la voy a leer. Sí, pero era como lo que estás mostrando en este momento. Si se puede agregar una función a sumar, a ese sumar. Exacto, ustedes pueden seguirlo haciendo hacia abajo la cantidad de veces que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, fíjense que aquí dentro de sumar ya declaré B y puse otra que se llama seguir sumando, que va a sumar ese A y ese B. Y va a retornar 12 porque 10 más 2, 12.
y lo que tuve que hacer fue ejecutarla 3 veces, pero tienen que tener mucho cuidado, a pesar de que lo puse como ejemplo, no es algo que ustedes quieran hacer constantemente, porque fíjense que en este caso, pues estamos sumando dos números y tenemos literal una línea por función, pero si ustedes tuvieran una función mucho más larga y estuvieran haciendo más operaciones, que ustedes estén anidando cosas, va a crearles dependencias y el código va a ser como más acoplado. Entonces, cuando ustedes tengan un error, va a ser muy difícil que ustedes, o sea, para poder ver dónde está el error, les va a tocar entrar una por una, ir bajando y así. En cambio, si ustedes a través de composición segmentan las funciones y les dan a cada una un enfoque o si una responsabilidad, podrían irlas ejecutando una a una y tener el mismo resultado. Más adelante también vamos a ver algunas maneras con las que podemos hacer composición para evitar estos casos. Pero igual es importante explicar estas cosas para que vean como todo el poder que se puede dar. Digamos que para mí lo importante es que sepan como la cantidad de cosas que ustedes pueden hacer con una función. No es tanto que se aprendan textualmente cómo es la sintaxis o cuál es la definición, sino que puedan ver lo que se puede hacer para si el día de mañana tienen un problema o están resolviendo algo con funciones, puedan googlear y sepan qué cosa googlear y no estén en ceros. Aquí vamos a avanzar a algo que es muy conceptual y muy propio de JavaScript, y es el uso del objeto this. This es el objeto que actualmente está ejecutando nuestro pedazo de código, ¿cierto? Ustedes no pueden asignar un valor a this directamente y su valor depende del scope en el que se encuentra. Entonces, this en el código es el objeto que está ejecutando mi función. Por ejemplo, en este caso, a calculadora lo estoy ejecutando en el global. El objeto global, usualmente las personas, como uno no lo está viendo, siempre, no se da cuenta, pero él siempre está ahí. Por ejemplo, si ustedes ven cuando yo uso console o hay muchos métodos que vienen de global y uno nunca se da cuenta que están ahí. Por ejemplo, window y cosas así. Entonces, por ejemplo, ya volviendo más a this en el global scope o en el function scope hace referencia al objeto window, ¿cierto? A excepción de cuando usamos strict mode, que en ese momento regresa undefined. Strict mode es algo que se le puede definir a los archivos como para que sea más estricto, pero usualmente no es muy común hoy en día. Pero es una anotación que me gustó dejar claro ahí para que si en algún momento están trabajando un archivo en strict mode y les regresa undefined, se den cuenta por qué y les sirva de memoria, un tipo ahí. This en una función que está contenida en un objeto hace referencia al objeto. Entonces, por ejemplo, así como les decía que las funciones son ciudadanos de primer orden y pueden ser enviadas por parámetros, pueden ser asignadas a una variable, pueden ser retornadas de otra función, también en un objeto como el que veíamos aquí arriba, para los que no recuerdan que es un objeto, está acá, ustedes podrían asignar que un objeto tenga una key, yo que sé, mi función y el valor sea la función. Eso es, o sea, las funciones en JavaScript son demasiado flexibles. Entonces, en este caso, si ustedes tienen eso, si ustedes llaman this dentro de esa función, van a hacer referencia al objeto y no al global scope, ¿cierto? Otra particularidad es que cuando llamamos el this desde una clase, hacemos referencia a la instancia generada por el constructor. Todavía no hemos visto clases ni constructores, pero es bueno que lo tengan ahí en cuenta como memoria para el futuro, ¿cierto? Hay maneras de modificar el this, a pesar de que ustedes ejecuten, por ejemplo, en este caso que lo están ejecutando en Windows, si ustedes quisieran cambiar el this, siempre se puede hacer. Casi siempre se puede hacer. Hay unos métodos que son bin, call y apply que funcionan para hacer eso. O también hay gente que para conservar un this cuando están anidando, por ejemplo en este caso que estamos anidando funciones, cuando tenemos funciones muy anidadas y quisiéramos tener un this en particular, también pueden asignar this a una variable y enviar la variable como para tener esa referencia, por así decirlo.
Entonces, por ejemplo, yo podría decir que aquí en la línea 2, const mi dis es igual a dis y enviarle dis a sumar para dentro de eso. Y luego de sumar, enviárselo a seguir sumando para dentro de la línea 6 tener el dis de la variable de la línea 2, por así decirlo, de la función superior. En este caso, pues no tiene mucho sentido porque simplemente estamos sumando un número, pero puede llegarse a dar el caso, por ejemplo, en lenguajes como React, cuando están trabajando con clases que hoy no son muy comunes, pero es bueno entenderlo, que ustedes quieran decir, pues sí, yo estoy ejecutando esta función acá, pero yo quiero que el dis no sea este, sino que el dis sea otro. Más abajo tengo un ejemplo textualmente donde pueden ver eso, que es acá. Por ejemplo, miremos el ejemplo de la derecha. Por ejemplo, acá está lo del objeto, ¿cierto? Tenemos un objeto persona que tiene un key, nombre, Carlos, y un otro key, saludar, que sería un método, ¿cierto? O una función. Lo que hace la función es decir, hola soy, y el nombre que tenga en la variable Carlos, ¿cierto? Entonces, si yo hiciera persona.saludar, me diría, hola soy Carlos, porque el dis es este objeto, ¿cierto? Y dis.nombre sería este objeto.nombre es Carlos, hasta ahí todo bien. Pero aquí va a haber una particularidad y es que si yo asigno persona.saludar, recuerden lo que les decía de los ciudadanos de primer orden, y es que ustedes pueden asignar una función a una variable. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que estoy haciendo es no ejecutando saludar, porque miren que no sé los paréntesis. Le asigné esa función a acción, ¿cierto? Y ahorita acción, si yo ejecuto acción, me va a decir, hola, soy un definite. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué si el this no era pues el objeto? Pero es que recuerden que aquí ya no lo estamos ejecutando sobre persona. Aquí lo estamos ejecutando sobre el window. Y en el window no hay nadie que se llame nombre. Si ustedes tuvieran una variable en el window que se llame nombre Pepe, ahí imprimiría hola, soy Pepe. Porque fíjense que la están ejecutando desde afuera. Literalmente sacamos esa función de ese objeto y la estamos ejecutando por fuera. Eso es realmente importante porque les puede crear muchos problemas o también entenderlo, les puede dar muchas soluciones, porque fíjense que literalmente uno esperaría que aquí le diga, hola, soy Carlos, porque pues si ya me lo imprimió, es lo mismo, pero no, tienen que tener en cuenta siempre el contexto donde están ejecutando las cosas. Por ejemplo, aquí a mano izquierda pueden ver afuera en el objeto global tenemos una variable que se llama a, que le asignamos 1, ¿cierto? Adentro tenemos una variable a y b, que les asignamos 10 y 20. Si yo imprimo en este caso dis.a, me va a imprimir 1. Pero si yo imprimo dis.b, no me va a imprimir nada porque no hay nada aquí afuera declarado. Si ven, si yo quisiera acceder a estos, simplemente tendría que hacer a o b. Lo que estoy haciendo aquí es acceder al de más afuera. De igual manera aquí, puedo ver el de más afuera, pero porque él dice es este de acá adentro, que es quien está ejecutando a prueba. Este tema del dis, no espero que se lo memoricen ni lo entiendan de golpe. La verdad es algo que toma tiempo y pruebas, iniciar a ejecutarlo, darse cuenta, hacer pruebas por probar y darse cuenta cómo va cambiando el lugar de donde, cómo cambia quién ejecutó la función. O sea, es como entender si quién ejecuta la función o sea, es como el contexto en el que va a ser llamada. Es algo realmente abstracto porque es muy difícil verlo en otros lenguajes, pero por ejemplo en JavaScript tenemos además la posibilidad de cambiarlo. Entonces, si ustedes están leyendo código que usa el this, digamos que usualmente las personas ya no tienden a usarlo porque causa confusión y es complejo de entender, pero pues es muy útil. Entonces, ustedes pueden decir, pero es que miren que yo esperaba que esto me lo ejecutara, pero por ejemplo, yo aquí podría bindear el this para que cuando desde acción llamaran, me ejecutara Carlos y alguien que lo leyera, si no ve que yo hice un cambio del this, diría, pero pues si Carlos no está en el objeto global, nombre no está en el objeto global, ¿por qué me lo imprime? Y es porque hay alguien cambió el this, ¿cierto? Pasando ya a algo más práctico, hay un tipo de funciones en Java, bueno, hay un feature que
es muy útil, bueno, fue muy útil, a hoy no es tan usado, pero es interesante que conozcan el concepto, y son las Immediately Invoked Function Expression. Y es una función que se invoca a sí misma inmediatamente. Si ustedes pueden ver estas funciones que tenemos acá y todas las que hemos visto, si yo no las ejecuto, más abajo nunca se ejecutan, ¿cierto? Tengo que yo llamarlas con paréntesis, pero esta función, apenas el computador la lea, de una la va a ejecutar. Si yo pego esto en la consola del navegador, de una va a ejecutar el console log por estos paréntesis que tiene. Entonces, aquí está la sintaxis. Esto es un comentario simplemente, que ahí puede ir cualquier función, pero aquí tenemos un ejemplo práctico. Tenemos una función encerrada dentro de paréntesis y al final hacemos unos paréntesis para ejecutarla, ¿cierto? Eso ha sido muy importante en la historia de JavaScript porque eso fue una de las maneras en las que se iniciaron a crear módulos en los archivos. Entonces, al inicio, lo que hacíamos antes de que salieran S6 modules y otras alternativas que se usan hoy en día, lo que hacían era como encerrar los scopes o crear unos scopes de bloques para los módulos a través de esa funcionalidad, ¿cierto? Este ya sería un tipo de función que van a ver hoy en día muy frecuentemente y es una expresión de función o anónima. Usualmente se le conocen como anonymous functions o funciones anónimas, pero también hay literatura que la llama expresión de función. Si ustedes ven, estas dos funciones prácticamente a nivel de resultado, las dos van a funcionar igual. ¿Se acuerdan ahora que les decía que yo puedo llamar una función antes de ejecutarla? Por ejemplo, miren, en este caso, suma A, B, ¿cierto? Me va a sumar A y B. Miren que en la línea 1 ejecuté suma y apenas la estoy declarando en la línea 8. Y eso es por el hoisting, lo que les decía, de que JavaScript toma la inicialización de variables y funciones, más no la declaración de variables a la parte superior. Entonces, miren, esto me permite usarla, pero con este tipo de funciones anónimas no va a ocurrir igual. La principal característica de las funciones anónimas es que no tienen un nombre. Si ustedes ven a función suma, yo le puse function suma y los parámetros. Miren que la de la línea 4 no tiene un nombre, solo dice function y los parámetros. Y va a sumar lo mismo. Pero entonces, eso puede ayudarles o jugarles en contra, porque si ustedes ya están basados en que siempre puede ejecutar la función donde esté y no importa si está abajo o arriba, pues les puede jugar en contra a nivel de que esta no les va a funcionar. Si ustedes ven, aquí me imprimió suma is not a function porque todavía no está declarada, apenas la voy a declarar en la línea 4. Esto ocurre porque esta expresión de una función lo que hace es asignarle la función a esta variable. Como les decía, de que JavaScript mueve hacia arriba la declaración, pero no la asignación, pues no asignó esto. Eso también puede hacer que sea más legible a nivel de que literalmente sepan con qué están trabajando, porque, por ejemplo, en este caso, yo es que estoy dando suma, pero si el archivo era muy largo, yo ni siquiera sé dónde está suma. Por ejemplo, en este otro, yo sé que tiene que estar arriba porque tiene que estar definida antes. Probablemente para personas que vengan de otros lenguajes les va a ser más coherente que tengo que definir algo antes de usarlo, porque si no, no está definido. ¿Cierto? ¿Alguna duda con relación a esto? Chicos, pregunten si tienen alguna duda. Mire que esto es súper importante. Este tema es fundamental para lo que viene. Así que si tienen alguna duda, si no más uno, por favor. Bueno, yo creo que por ahora bien, Carlos. Alguien puso que tiene una duda con la expresión de una función. Cuéntame. Hablando. No entendí bien su objeto. No sé, como que... El objetivo de esto es más, pero por un lado que no tiene nombre y por el otro lado evitar el hoisting. Lo que estás haciendo es que fíjate que no te lo va a subir hacia la parte de arriba, sino que lo vas a tener
vas a tener que inicializarla antes de usarla. Por ejemplo, miren, suma yo lo estoy usando estando en la línea de abajo, pero en la línea 2 yo no puedo usar suma anónima. Si yo quisiera usar suma anónima, me tocaría mínimo moverla a la línea 7, porque ya ahí ya va a existir. Esto es más como para darle una semántica a las cosas, porque por ejemplo alguien que esté leyendo el archivo de arriba hacia abajo puede tener muchos problemas o que venga de otro lenguaje, es como, hey, ¿por qué estoy usando esto que todavía no existe? ¿Sí me entienden? No sé si resolví tu duda o dale. Y ahora vamos a otra mucho más importante y son las arrow functions. Hoy en día, esta es como la principal manera que van a ver de las funciones, porque les va a evitar problemas y porque es más cortica. Digamos que la principal característica es que es una manera de acortar funciones. Puede que parezca de entrada confuso, pero ya vamos a ver que es muy sencillo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que vamos a omitir la palabra function. Luego vamos a añadir este símbolo del arrow. Si ustedes ven, eso es como una flechita. Cuando solo otra característica, bueno, esto es a nivel, estas primeras dos es como a nivel de cómo es la transformación. Si vemos en la primera imagen, la de mano izquierda, no sé si ven mi mouse, entonces tenemos una función que va a validar si una persona es mayor de edad. Va a recibir un objeto persona que debe tener una edad, ¿cierto? Una propiedad de edad. Entonces va a retornar si persona.edad es mayor que la variable mayor de edad, supongamos que esto era una constante, es mayor o igual, eso va a retornar true. Entonces va a decir si esa persona es mayor de edad. Y es exactamente igual que la función que creamos ahorita, solo que no usamos la palabra function, sino que usamos esta arrow. ¿Sí lo ven? Aquí no tiene paréntesis en persona porque es una de las características. Cuando solo tienes un parámetro, tú puedes omitir los paréntesis. En que ahora todo tiende como a copiar menos y que sea más legible para las personas. Ya hoy en día las personas intentan mucho dejar de hacer código para el computador y hacerlo para otras personas. La idea es como que la mayoría de compañías se han dado cuenta de que cuesta mucho mantener un software, entonces, siempre tenemos que intentar hacer que el código sea legible para que cuando otra persona o nosotros mismos en unos años lo leamos, podamos entenderlo. Si no hay parámetros, ponen los paréntesis vacíos y ya. Que fue una de las dudas que me pusieron ahí. Entonces, cuando tenemos un solo parámetro, los paréntesis son opcionales. Cuando no tenemos, se ponen, y cuando tenemos múltiples, también se deben poner, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos, miren que es un return, sería igual que si yo le asigno una variable y lo retorno, sino que aquí lo está haciendo más corto, entonces es una validación, esto va a retornar un booleano, porque compara persona.edad mayor, sí, tan retorna true, si no, false, ¿cierto? Miren aquí a mano derecha, es la misma función, solo que ya sin el body, le quitamos los curly braces y lo que hacemos es retornarlo de inmediato, ¿sí ven? Cuando yo tengo una función que es de una sola línea, como una validación, por ejemplo, miren esta, yo puedo omitir toda esa parte. Si yo ya no le pongo los curly braces, lo que va a hacer es retornarme esa misma línea. Entonces, fíjense que sin escribir la palabra return explícitamente, ya el motor solo se da cuenta de yo tengo que retornar el resultado de esto. Y es exactamente lo mismo. Otra particularidad es que cuando estén retornando un objeto, y es de múltiples líneas, lo único que tienen que hacer es encerrarlo en paréntesis, porque si ustedes solo dejaran el objeto así con llavecitas, él se confundiría y diría, ah, pero si eso es un body de una función, ¿sí me entienden? En cambio, si ya lo encierran en paréntesis, él sabe que esta función, crear usuario, me va a retornar un objeto que va a tener un UID, test, y un username, el nombre de usuario que yo le asigné. Hasta ahí, bien. Hay algo muy importante por lo que les decía que se usan hoy en día estas funciones, y es que estas funciones no generan un nuevo contexto. Entonces, si yo dentro de la función llamo algo, siempre va a tomar el contexto del padre. Entonces, nos evitamos tener que estar haciendo bin, call, apply, teniendo que bindearle el contexto para que no se pierda. Entonces, por ejemplo, si esta función,
yo la hubiera declarado con con las arrow function, no hubiera tenido ese problema, porque no tendría que estar viniéndole el contexto, él sabría que es el contexto de su padre, ¿cierto? ¿Alguna duda con relación a las arrow functions? Ok. Algo realmente, bueno, ya dejando un poco el tema específico de JavaScript, porque realmente las funciones en JavaScript son esos conceptos que, recuerden, no tienen que memorizárselos de una, con usarlos van a ir aprendiéndolos. Lo importante es que vean realmente el potencial que tienen, cómo las pueden usar. Vamos a pasar a algo realmente importante dentro de las funciones en general y es, ¿qué es una función pura? Una función pura es una función que a una entrada siempre regresa al mismo valor de salida sin importar el número de veces que la ejecutemos. Es decir, que no tiene side effects. Entonces, una función pura significa que yo tengo una función que no importa si yo la ejecuto 100.000 veces, siempre me tiene que retornar el mismo valor, siempre. Y no va a estar modificando los datos de entrada, ¿cierto? Hay algo con el side effects. Un side effect, lo definí también acá, es que es una función. Un side effect es un efecto colateral, por así decirlo. Entonces, esta función no puede impactar cosas de afuera, que era una de las cosas que les decía al inicio. Nosotros siempre deberíamos de tender a hacer funciones puras, que no impacten cosas de afuera porque podemos modificar algo que no queramos sin darnos cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, en este primer ejemplo de mano izquierda, tenemos la constante Carlos que tiene edad 24, ¿cierto? Tenemos una función que se llama cumpleaños, porque no podemos usar la ñ, que recibe la persona, y lo que va a hacer es sumarle 1 a la edad que tenga esa persona, ¿cierto? Miren en este caso que yo ejecuto cumpleaños con Carlos, me retorna que la edad es 25, y si yo imprimo Carlos va a tener la edad 25. Literalmente modifiqué lo que está en la variable 1 porque le pasamos la referencia a un objeto. Esa es una de las cosas que al inicio les decía, que la única manera de sacar información de una función es con el return. Puede que encuentren maneras como esta, que miren, estoy impactando un objeto global, pero eso es una malísima práctica. Siempre que puedan, intenten no hacerlo, deberían de intentar es que la función ya retorne el nuevo objeto con la data modificada, en lugar de estar modificando cosas de otro scope. Por ejemplo, ustedes me podrían decir, no, pero es que aquí solo estoy modificando un número, es muy sencillo, pero por ejemplo, en el caso en el que a Carlos lo llamen múltiples funciones, ¿cómo saben ustedes cuál fue la que cambió algo que ustedes no querían? Si hay un error en un momento, ¿cómo saben cuál fue la que rompió si todas lo están modificando? ¿Sí me entienden? En cambio, si ustedes estuvieran asignando Carlos a una nueva variable y la van trabajando así, como que cada función tenga su objetivo y retorne nada más lo que necesita, podrían de una manera mucho más sencilla evitarse esos problemas. Y si llega a ocurrir un problema, podrían saber, está en esta función, la arreglo ya y no tendrían que ir línea por línea buscando en cuál está. Por ejemplo, a mano derecha hay algo y es que es una solución que le pueden dar. Estos 3 punticos, como los vimos ahorita, son similares, pero no exactamente igual. Allá arriba se llamaban REST Operator. Aquí abajo se llaman Destructoring. Cuando ustedes lo usan dentro de un objeto, si ven, estamos dentro de los curly braces de un objeto, lo que hace es, hey, todas las propiedades de ese objeto te las voy a duplicar aquí adentro. ¿Sí me entienden? Las propiedades coge y las mete ahí adentro. Es como que las duplica, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven esto, aquí debería decir edad 2.24 para el computador, ¿cierto? Y hay algo, y es que como los objetos no pueden tener keys duplicadas, fíjense que lo que hicimos fue que luego le asignamos otra vez edad, persona.edad más 1. Y vamos a retornar un nuevo objeto. Este destructuring que hice acá simplemente es por si esto no tuviera solo edad, sino que tuviera nombre. Si yo retorno solo edad, persona.edad, pues este objeto que retorna solo va a tener este, y en el caso en el que esto tuviera también nombre, lo hubiera perdido, pero con este structuring lo que va a hacer es dejarme todas las propiedades ahí, no importa si yo igual la voy a sobreescribir porque la que va a quedar es la última, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue que ahora la edad del objeto que retorna va a ser persona.edad más 1, ¿cierto?
Por ejemplo, si yo ejecuto Carlos con cumpleaños, me retorna un objeto que tiene edad 25, pero si yo voy a mirar Carlos, todavía tiene 24. No muté el objeto inicial. Mutar es modificar. Entonces, por ejemplo, una función pura debería siempre, como les decía, tener unos datos de entrada, unos datos de salida, sin importar la cantidad de veces que la ejecuten, retornar lo mismo y no tener efectos colaterales. Las funciones con side effects es una función que al ser ejecutada, pues, eso es prácticamente una función impura. Modifica variables que no están definidas dentro de ella, modifica algo de afuera, no sé, espera un dato de por allá. Si una función espera un dato, de, así sea de un endpoint, de otro lado, que alguien le mande algo, no es pura, porque podría pasar que le retorne un dato diferente. Entonces, no se va a cumplir lo de que si yo la ejecuto 100.000 veces, me va a retornar el mismo valor, porque está dependiendo de alguien externo. Y si esa persona no me retorna nada o me retorna un dato erróneo, ya no es puro, ¿cierto? Todo bien con relación al concepto de funciones puras. No entendí lo de que dependa de otra función. O O sea, sea, si tú adentro de esta función, por ejemplo, cumpleaños, tuvieras una petición a un backend, ¿cierto? Y dices como, vamos a retornar desde el backend la edad de la persona, ¿cierto? Ahí la función ya no sería pura porque estás dependiendo de un externo. La idea es que no te voy a decir que nunca puedes hacer funciones impuras. Lo que digo es que deberíamos tratar de que la mayoría de funciones que podamos sean puras y tener la menor cantidad de funciones impuras. Obviamente vamos a tener que en algún momento que traer data de un lado externo, depender de otro, pero siempre debemos intentar segmentar ese tipo de cosas para que si ocurre un error, sepamos, mira, el error está en ir a traer la data, no como, es que tengo una función que me calcula el cumpleaños, me valida el email, me hace 100.000 cosas. Cuando tengo un error, pues va a tener que gastarme ahí 2 días intentando ver dónde está el error. Entonces, si ustedes segmentan las cosas y las tratan como deberían, que es con un enfoque, van a evitarse esas cosas. ok. Resolví la duda. Y por ejemplo, si yo tengo dos funciones y una función está dentro de la otra, o sea, entonces ya no es pura la que está afuera. Dependiendo de lo que tenga la de adentro. Si no impacta nada de la de afuera, espera, yo miro. No, no sería pura. Porque es que tendría que depender del resultado de esa. Pues, a no ser de que tenga, es que así tengo un console log, pues no, podría o no podría salir el console log. Otro concepto muy importante dentro de las funciones son los callbacks. Como les decía al inicio de que las funciones tienen tanta libertad, ustedes pueden mandarle una función como parámetro a otra función. Esto usualmente se le conoce como callback. Por ejemplo, en este ejemplo que hice, también es como un método de composición y se basa en que tú puedes enviar una función como parámetro de otra. Por ejemplo, fíjense que tenemos una función sumar, que lo que hace es sumar A y B, una función restar, que resta A y B, y una función calcular, que lo que va a hacer es, fíjense que el tercer parámetro, pues yo le definí función, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero va a recibir una función y lo que va a hacer es ejecutar esa función con los primeros dos parámetros. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí en calcular yo le puedo decir 10,10 y restar. O si quisiera le diría, no, pues ya no es restar, lo cambio a sumar. Y si ven como a través de composición hicieron que este sumar, que aparte de que servía para sumar dos números, pues ahorita alguien lo va a ejecutar y sin importar si el día de hoy quiere restar o mañana quiere sumar, pues podría seguirlo ejecutando y va a funcionar exactamente igual. Si me entendieron el concepto de callback. El callback al final del día es una función que espera que se recibe por parámetro de otra función y espera ser ejecutada en cualquier momento. Uno de los usos
principales que se le dan JavaScript al inicio fue para simular el asincronismo, ¿cierto? Entonces digamos que yo necesito que algo ocurra después de otra cosa, ¿cierto? Entonces lo que hacían es que, bueno, le mando un callback y cuando eso me haga la cosa que quiere, ya puede ejecutar mi función, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, tengo que hacer un cálculo antes de ejecutar la función. Entonces yo se la puedo mandar como callback y luego de que me haga el cálculo ya ahí ejecuto mi función, ¿cierto? Con los callback hay que tener mucho cuidado. Con ese uso que se le dio para simular el asincronismo, surgió un concepto que se llama callback hell, que es cuando, como el infierno de callbacks, que tienen muchos callbacks anidados y eso al final del día pues les va a repercutir en lo que les decía al inicio y es la legibilidad del código. Va a ser mucho más difícil debuguear algo si tengo muchos callbacks anidados, ¿cierto? Hoy en día han surgido otras alternativas para manejar estas cosas pues, de los callback health, pero pues todo con calma. Eso es un concepto muy interesante de JavaScript y es el curry. No es de JavaScript netamente, es una técnica de computación que se puede aplicar en JavaScript. Consiste en que tú puedes llamar a una función con menos parámetros de los que espera, ya que esa función puede devolver otra función con los parámetros que no le enviaste. Entonces, por ejemplo, fíjense que en este caso tenemos una función que va a decir si un número es divisible por otro, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, lo hacemos a través del operador de módulo. Esto es un operador de matemáticas que lo que hace, lo que significa es el residuo de una división. Lo que, ¿sí me entienden? Por ejemplo, el residuo de 2 dividido 10 es 0 porque, pues, sí se puede. 2 en 10 está 5 veces. Entonces, eso es netamente matemáticas. Probablemente no todos conozcan el módulo, pero es un operador muy útil en muchos sentidos. A veces para calcular si un número es par, no, se tiene infinidad de utilidades. Pero en este caso lo que estamos haciendo es que, fíjense, la primera función recibe el módulo, ¿cierto? La segunda función recibe el número y retorna si es divisible o no. Entonces, lo primero que hicimos fue enviarle 2. Entonces queremos saber si el número es divisible por 2 y luego le enviamos 10. Eso va a retornar 0 porque si es divisible, ¿cierto? En el caso en el que el número no sea divisible, si el resultado es mayor a 0, o sea, si es 1 o más, es que no es divisible, pues porque tenemos residuo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a través de composición lo que tenemos es que yo puedo crear una variable que se llame divisible entre 3 y ya yo puedo usar esta variable con los números que yo quiera. Entonces, si ustedes ven, lo que hace es que yo le mandé divisible entre 3 y no le mandé el otro parámetro, ¿cierto? Pero ella tiene como almacenadito el cálculo que da hasta 3, ¿cierto? Y entonces ya ejecutando divisible entre 3 con un número, ya me va a retornar 1. Y yo podría ejecutar este divisible entre 3 las cantidades que yo quiera, con los números que yo quiera y siempre lo va a calcular. Porque él ya sabe que el primero va a ser 3, ¿cierto? Tiene aprendido hasta cierta parte el módulo. Bueno, sí. Sí me entienden. Sí me dice explicar. Eso es un concepto muy avanzado y no es que lo vayan a usar todo el tiempo, pero a veces es bueno tener como claro qué cosas puedo hacer a futuro y si en algún momento llegase a necesitar algo así, pues voy a buscar, yo por allá en un meetup vi que era curry y que se puede hacer en JavaScript, pues vamos a intentar hacerlo, pero no es, también siempre tienen que tener en cuenta no sobrellenarse de patrones, de implementaciones, porque a veces pueden hacer que sea complejo. En este caso retorna el módulo, no retorna un booleano porque fíjate que no es una comparación, es un valorcito. O sea, eso es un operador de JavaScript, así como el más, menos, igual. Lo que hace es que te retorna el módulo de una división. Pues, o sea, no es de JavaScript ni siquiera, eso es de matemáticas, están casi todos, pero pues uno usualmente no lo revisa tanto. Yo se los recomiendo que revisen las implementaciones que tienen,
Porque, por ejemplo, a veces cuando tienen que hacer algo que no es en todos los números, sino en unos números en específicos o cosas así, puede ser muy útil. En algún momento teníamos que hacer un semáforo y pues había como una implementación y eran como 50 líneas. Y eso tenía un bug y no sabíamos dónde estaba. Y pues alguien intentó buguearlo y nada, no dio. Y al final, en una línea con el módulo salió, literalmente, por eso les recomiendo que lo revisen bastante. Es interesante y es sencillísimo, porque es un operador matemático. Pasando un poco más, vamos a ver los closures, ¿cierto? Un closure es una funcionalidad muy potente y es la combinación de una función y el ámbito léxico en el cual ha sido declarada. A nivel de concepto, pues puede que no lo entiendan de una, pero si ustedes ven este ejemplo, lo que estamos haciendo es combinando la función del return con el ámbito donde fue declarada, que miren que fue la línea 2. Entonces, lo que yo tengo aquí es que cuando alguien llame pintar color, yo quiero imprimir el color y el color que envíen, ¿cierto? Pero fíjense que lo potente aquí es que alguien que estuviera dentro de, por ejemplo, en la línea 9, no podría cambiarme mi variable 2, porque todo lo que está dentro de una función, eso es privado, eso es imposible. Es más, eso, hay una técnica que usan otros lenguajes y es tener variables privadas. En JavaScript no existe. A través de TypeScript ustedes pueden ver como que hay unos modificadores de acceso que pueden simularlo, pero al final del día en tiempo de ejecución no va a existir, nada más es como para que sintácticamente ustedes digan, bueno, eso es privado y no debería modificarlo, pero si alguien lo va a modificar, lo puede hacer. En cambio, con esto, con los closures, ustedes van a tener esa funcionalidad y es que aquí nadie por fuera va a poder editar esta variable 2, esta variable que está en la línea 2, texto color, ¿cierto? Pero ustedes, a través de este closure creado, pueden imprimir y asignarle un valor a ese color que él está esperando. Entonces, por ejemplo, yo aquí miren lo que hice fue asignarle una constante pintar color verde. Entonces, cuando yo llame pintar verde, lo que va a hacer es devolverme ese console log. Yo podría crear eso con múltiples colores. Pues eso es un ejemplo simple con colores, pero pues a nivel de funcionalidad, si ustedes tienen una funcionalidad que pueden implementar esto, es muy útil. Y aquí lo que tienen son variables privadas que nadie va a poder modificar. Simplemente van a esperar recibir algo y retornar lo que ustedes quieran. Entonces, lo que tenemos es una encapsulación. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Y la clave ahí sería nombrar la variable como let, ¿sí? No, no porque mira que no estás mutándola, nunca la cambies. O sea, la clave es meterla adentro de la función para que desde afuera no la puedan llamar. Mira que, o sea, el Ok. concepto de esto es como que la función 3, que es la que estoy ejecutando en la línea 10 técnicamente, ¿cierto? Porque es la que imprime el console log, está tocando algo de su padre. Tiene acceso a algo de su padre. Y ese algo nadie lo puede tocar. Ahí sí algo es algo privado, porque si alguien en la línea 10 quisiera llamarlo, no lo pueden modificar. O sea, a lo que lleva el closure es que como tienes esta combinación de que en esa función tienes la data del padre y como no estás como tienes esto encapsulado en una función y no lo tienes regadito, por ejemplo, si no tuviéramos la línea 1 y la línea 6, alguien podría decir texto color igual hola y nos modificó la variable, pero como está encapsulado dentro de esa función, es imposible acceder a él, pero igual podemos hacerle uso a través del parámetro que recibe. Sí, o sea, el let está dentro de la función, pero, o sea, siempre lo que queremos con el closure es que no importa si es un let, si es un const, hasta si es el tipo que sea, ¿cierto? Pero lo tienen que tener dentro de la función para que no lo puedan mutar. Lo que están haciendo es tener un dato privado. Porque, o sea, fíjense el ejemplo que yo les decía, que si ustedes borran, hagan de cuenta que no está la línea 1, ¿cierto? Y no está la línea 6, todo esto se mueve un poquito hacia atrás, ¿cierto? Si alguien quisiera decir texto, color igual verde,
literal nos sobreescribió toda esta variable y nosotros no queríamos que se perdiera esto, solo queríamos que lo asignaran acá. ¿Y qué pasó? Esa persona se equivocó, sí se equivocó, pero se me tiró el código. En cambio, de esta manera, literal, solo vamos a esperar lo que nosotros necesitamos ahí. Así es, la persona mande 1000 cosas, lo vamos a poner ahí el color es y lo que el usuario, lo que la persona mandó. No dejamos que cambie esta variable que nosotros tenemos privada. Muchas gracias. Dale. También, otro uso que también se les da muy útil, creo que lo puse acá, sí lo puse. No sé si han visto, pues los que vengan de otros lenguajes, hay algo que se llaman getter y setters. Una convención muy usada es que si ustedes tienen un objeto, ustedes no deberían de permitir que lo muten. Por ejemplo, si ustedes ven acá a mano izquierda, yo tengo un objeto contador, ¿cierto? Tiene algo que se llama cuenta y va en 3. Si alguien hiciera contador.cuenta igual 99, ese contador ya se me lo tiró porque va a 99. ¿Y cómo sé que pasó de 3 a 99? Eso es falso, ¿no? Eso es imposible. Entonces, por ejemplo, es lo mismo que yo les decía aquí con el color. Fíjense que si estuviera de esta manera, alguien podría decir texto color igual otra cosa y se me tiró mi implementación y no debería. En cambio, con esto que les vamos a mostrar acá a mano derecha, fíjense, tenemos una variable que se llama crear contador, que recibe un número. Entonces, el contador se inicializa en algo, ¿cierto? Lo asignamos en cuenta y retornamos unas funciones que son incrementar, decrementar, obtener cuenta y asignar cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, si yo no quisiera que alguien pudiera cambiar el valor de mi contador, yo no devolvería asignar cuenta. Yo podría devolver solo incrementar y decrementar. ¿Y qué hacen incrementar y decrementar? La cuenta la aumentan en 1 o la reducen en 1. Esto de cuenta menos igual es lo mismo que poner cuenta igual, cuenta menos 1. Solo que el menos igual es como un shortcut para hacerlo más corto. Y fíjense que de esta manera lo único que tenemos, por ejemplo, obtener, si yo no retornara la cuenta, si yo no tuviera obtener cuenta, nadie puede acceder a esta cuenta. Pero como yo dije, bueno, entonces devolvamos obtener cuenta cuando alguien haga contador.obtener cuenta, le va a retornar 7, ¿cierto? Y así las personas lleguen y digan, entonces contador.cuenta igual 99, si alguien hace obtener cuenta, pues me va a volver 7 porque es que va en 7 nada más. Porque fíjense, yo lo incrementé a 1, 8, pero lo olvidé de incrementar a 7. Entonces, si ven cómo a través de esta funcionalidad ustedes pueden tener data que nadie más puede modificar y ni tocar, o sea, es data privada. Entonces, lo que yo les decía de un getter y un setter, o sea, un get es algo que me obtiene y un set algo que me asigna. Entonces, por ejemplo, en este caso, obtener cuenta sería un get y el set sería asignar cuenta. Entonces, nadie puede modificar mi cuenta privada. Sí, exacto. Esta es la manera de usar Private y Protected, solo que en JavaScript no lo tenemos. Digamos que con TypeScript ustedes pueden ver que conceptualmente pareciera que está ahí, pero realmente no está. Solo está como a nivel para que otro programador lo lea y diga, pues esto es Private, no lo voy a usar, pero en tiempo de ejecución eso se lo salta. Sino que lo de exceso sería como métodos de una clase hay algo y es que en JavaScript las clases no existen. En JavaScript todo es a través de funciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el class de ECMAScript 6 al final del día, eso lo que hace es llevarse un objeto. Como esto es basado en prototipos, digamos que eso es azúcar sintáctica, es algo como para que los programadores digan, pues sí, mira, parece que tengo una clase y lo puedo trabajar de manera igual, pero al final del día es como por detrás de lo que hace es convertírtelo a un prototipo, a un objeto. En JavaScript no tenemos clases, sino que los objetos se instancian a partir de una instancia. Es algo confuso de entender, pero sí, o sea, digamos que para uno como programador podría ser, pues sí, este es mi moldecito, pero digamos que esos moldes en JavaScript tienen la particularidad que no es una clase, no es sino ya una instancia como tal, ¿sí me entienden? Lo que uno hace para tener más instancias de eso es duplicar ese moldecito, esa instancia ya creada, no es un molde como por ejemplo en Java, que tú puedes tener tu clase y tú tienes, no sé, tengo mi clase carrito y tengo un carrito rojo, un carrito verde. En cambio en JavaScript lo que haces es que tienes el carrito rojo ya como tal y lo vas duplicando para seguir haciendo cosas.
¿Alguna pregunta? ¿O todo bien hasta ahí? Listo. Aquí hay dos ejemplos, bueno, dos conceptos que no quise entrar muy al detalle porque son un poco confusos, pero pues se los dejé ahí como para que lo tuvieran como memorias, y es la recursividad. La recursividad es una función que se llama o se ejecuta a sí misma de forma controlada, énfasis en controlada, hasta que suceda una condición base. Ustedes podrían tener una función que literalmente se ejecute hasta que, yo qué sé, hasta que cumpla un dato. Por ejemplo, ejecutarse el sumar más uno hasta que el número sea 100, ¿cierto? Eso es potentísimo porque, por ejemplo, si ustedes tuvieran, yo qué sé, una división y tuvieran que seguir dividiendo, podrían hacer nada más con ir dividiendo de a uno, de ir restando de uno en uno, podrían crear una división. Porque hasta que cumpla la condición de que el residuo sea cero o menos, ya, o que no se pueda dividir, que no se pueda restar, ya ahí harían una división. Pero lo problemático de esto es que muchas veces no nos damos cuenta y tenemos problemas, por ejemplo, que nunca cumple la condición y eso se queda ejecutando hasta que se le crea un loop en memoria al usuario, un heap en memoria y se le cae la aplicación o cosas así. Entonces, la recursividad es un tema muy interesante a tener en cuenta, que tiene unas implementaciones muy chéveres, pero siempre hay que implementarla con cuidado porque es muy propensa a errores y se van a crashear la aplicación. Y la memorización es algo muy chévere también, y es una técnica de optimización que lo que hace es consiste en ir almacenando el resultado invariable, o sea, que no cambia, de una función para que no sea necesario volver a ejecutar este cálculo de nuevo cuando se vuelve a llamar con los mismos parámetros. Entonces, por ejemplo, yo tenía la función suma, ¿cierto? Y yo ya calculé que 2 más 2 es 4. Yo no tengo por qué cada que el usuario me mande 2 más 2, si ya sé que es 4, ¿para qué lo voy a volver a sumar? Pues ese es un ejemplo muy bobo. Pero si ustedes tuvieran 1000 operaciones ahí, un cálculo muy pesado, ustedes podrían decir, pues yo memorizo esa parte y ya sé que el resultado siempre que me metan estos dos valores va a ser el mismo, entonces se lo podrían entregar de una manera más sencilla, ¿cierto? Como tener un caché en memoria, bueno, sí, un caché ahí, por así decirlo. Esa técnica es muy útil, pero siempre también tienen que tener en cuenta cuando la van a utilizar en momentos muy específicos, porque a veces también la sobreoptimización prematura puede causar problemas. Y es que si yo lo hago con el 2 más 2, probablemente sea más pesado yo estar almacenando esos valores que ir otra vez a realizar el cálculo de 2 más 2. Entonces, ¿sí me entienden? Siempre hay que tener en cuenta como los trade-offs, las ventajas y desventajas, pero son cosas que siempre hay que mirar, o sea, saber que existen y que en algún momento voy a poder o no poder implementarlas, ¿cierto? ¿Alguna duda con respecto a estos dos conceptos? Chicos, no les dé miedo preguntar, si alguna cosa vayan preguntando, mire que cuando ya estén con lo de la práctica, lo estén haciendo los ejercicios, ahí ya dicen, ¿qué? Entonces pregunten. Carlos, Sí. tú me puedes repetir, es que qué pena que me vuelva al tema anterior, que tú has dicho que las clases son como, es que tú dijiste una definición lo más de chévere y no la logré copiar, que las clases es como O sea, en instanciar de uno. JavaScript, no, o sea, una clase, pues no yendo a JavaScript, una clase es un molde, ¿cierto? Es un molde para crear cosas. En JavaScript no existen las clases. En JavaScript lo que haces es que tienes un objeto que duplicas para instanciar. Pero la duda va en relacionada a programación orientada a objetos con las clases o a relacionada con JavaScript. No, como la definición que diste, es eso, ¿no? Que, o sea, yo sé que no existen las clases en JavaScript, sino que es un objeto que se duplica de instanciar un objeto. ¿Instanciar qué? No, o sea, en JavaScript, como no existe la clase, lo que tienes para simularla es la instancia de un objeto. Entonces, a partir de ese objeto, lo que hacemos es duplicarlo para simular como que estamos instanciando cosas de la clase. ¿Sí me entiendes? Por Ah, ejemplo, con una clase tú puedes decir, hey, yo quiero crear 10 carritos, ¿cierto? En cambio, con un objeto tú no puedes decir, hey, créame 10 carritos, porque es que ya es una instancia. Pero entonces en JavaScript lo que hacemos, bueno, no lo podemos crear desde ahí, pero entonces dupliquémoslo.
¿Sí me entiendes? Sí, perfecto, ya, muchas gracias. Dale. La última definición, cómo aplicarla, es muy relativo es muy relativo en qué la estés aplicando, porque, por ejemplo, hay cosas como React que literal, por ejemplo, te memorizan las propiedades que recibís en un componente, pues con un método en específico, y te las compara siempre uno a uno. Vos podrías tener, yo qué sé, un objeto en el que sabes que, bueno, entonces tenemos que en la posición 1 está 2 más 2 igual 4, ¿cierto? Ya el resultado. Podrías irlo cacheando así como una tipo tabla, tipo hashmap o alguna estructura de datos. Si me entiendes, o sea, en alguna estructura de datos tú podrías ir almacenando el resultado de esa operación que ya tenías memorizada. Si entendiste, Lizeth, yo creo que yo acá tenía un ejemplo, espera esto. Ah, pa, 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 pa. Chicos, este repo que está mostrando Juan, ves que Juan, Carlos, Yo se los dejé, ahorita se los voy a dejar en la cosa eso, también. ese fue el que les pasé, está súper bien, ahí se pueden guiar para que le echen una mirada y le den la estrellita. O sea, esto, pues ahorita, mírenlo acá. Entonces, por ejemplo, lo que hace esto es calcular un factorial, ¿cierto? Entonces, si, bueno, si le ingresan un número menor a cero, pues entrada no vale, lo retorna. Y yo podría ir si no existe un caché, voy a inicializar una variable caché, un objeto, ¿cierto? Y entonces, si ya existe el caché, luego voy a ver si caché ya tiene el número que le ingresaron, el número para calcular el factorial. Ustedes saben que para calcular un factorial es un proceso, pues no muy pesado, pero sí es pesado, dependiendo del número, ¿cierto? Y si no existe, entonces lo que voy a hacer es, bueno, sí, calcularlo, ¿cierto? Ejecutar. Bueno, es que esta es un poco compleja porque impacta factorial y impacta memorización y recursividad. Porque si ustedes ven, esta función literalmente se está llamando a sí misma. Y lo que va a hacer es que si yo le pido un factorial de un número, y ustedes saben que para calcular el factorial de un número tengo que haber calculado el de todos los anteriores. Entonces lo que hace esta función es que en este dis.caché que existe, que tiene aquí guardado, me va a ir guardando uno a uno. Si yo le pido el factorial de 100, él tuvo que haber calculado todos los anteriores. Y entonces con esta técnica lo que voy a hacer es, pues si ya los calculé, así el usuario no me los haya pedido, pues yo los voy a ir guardando en esta variable caché para cuando el usuario me pida el de 10, pues yo ya lo tengo y se lo pueda retornar. ¿Sí me entienden? Y al final lo que le va a retornar es el que él me pidió. Si lo ven, es ok. Pero entonces tienen que tener siempre en cuenta que, por ejemplo, en este caso, pues porque es un factorial y tenía que haber calculado todos los otros, me sirvió. Pero puede darse el caso en el que pues yo voy a guardar un montón de cosas en memoria que el usuario ni siquiera me lo va a pedir porque cada vez me va a meter un número diferente, ¿cierto? En este caso es porque, bueno, pues el usuario si realmente eso sí lo voy a volver a usar. Igual, siempre van a haber casos para todo que pueden usar y no, o sea, eso es literal un mundo que pues hay muchas cosas por ver, puede que el día de mañana lo necesiten, puede que no, igual con que tengan que, yo sé que existe algo para mejorar el performance por ahí, voy a revisar cómo se implementaba y digamos que una de las cosas que yo usualmente digo mucho en esta carrera y es que no se usa mucho realmente. Esa era la respuesta a la duda que me hicieron ahí. No, no siempre se usa y hay más técnicas de optimización, pero es bueno como saber que existen técnicas de optimización y tengo un problema y de pronto lo puedo resolver. Igual no siempre es bueno decir, no, mira, desde ya apenas vamos a iniciar la aplicación y ya le quiero implementar optimización, sabiendo que
ni siquiera sé si va a tener un tráfico grande, voy a gastar tiempo en cosas que probablemente me consuman más a mí que sacar un MVP rápido o algo así, o que tener algo estable. Probablemente hasta me pueda causar problemas de performance. La sobreoptimización también causa problemas de performance, porque si yo todo el tiempo estoy validando si algo existe, pues esa validación al final del día va a ser mucho más grande, ¿cierto? Entonces siempre hay que tener en cuenta cuándo usarla, cuándo de verdad valga la pena, cuándo sí te puede almacenar cosas, ¿sí me entienden? O sea, no es la única técnica de optimización, hay muchísimas. Y lo que les decía, hay algo relacionado con esta carrera y es que ustedes siempre tienen a Google, siempre tienen a un amigo, siempre pueden preguntar, yo que sé, hasta en el grupo de Women Who Code. O sea, puede que ustedes estén trabajando en esto y usted no es como un cirujano que está abriendo a una persona y, ay, no le veo el pulmón, entonces, ¿qué hago? No, ya, men, ahí tiene que solucionar. En cambio, programando, ustedes pueden darse el lujo de googlear, buscar en Stack Overflow, preguntarle a un amigo, preguntarnos a nosotros, preguntar en el canal, donde sea pueden preguntar, hasta un compañero de trabajo. Entonces, para mí es muy valioso como es lo que ustedes, la curiosidad que tengan o las diferentes maneras que tengan para abordar un problema y así puedan tener como, wow, mira, yo sé que en algún meetup yo vi algo relacionado con esto, pues yo voy a ir a buscar más o menos qué era y ya, y ahí me voy googleando. Por eso pues les recalco, no se sientan frustrados cuando no entiendan todo de golpe, porque es que nadie entiende todo de golpe. O sea, esto es un proceso que lleva años, práctica. Eventualmente, yo llegué a un momento en el que yo decía, yo no me sé la sintaxis de ningún lenguaje, literal. ¿Y qué pasó? Pues trabajando, practicando, uno se va aprendiendo. Ya hay sintaxis que uno, de tanto hacerlo, uno se la va aprendiendo. Pero yo, en un momento de mi vida, yo decía, como, o sea, yo no me sé la sintaxis literal de ningún lenguaje. Todo lo tengo que ir a buscar en Google. Quiero ir a declarar una función y lo voy a buscar a Google porque no me sé la sintaxis. Y así trabajaba y me funcionaban las cosas y iba bien. Pero sí me entienden, todo haciendo práctica, ser constantes, saber qué cosas que existen ahí y pueden usar y todo eso, ¿cierto? Una de las cosas, pues ya para finalizar o finalizando, es que hicimos un jueguito ahí en Kahoot. No estamos seguros si funciona, pero vamos a intentarlo. Es bajar la URL y el pin de juego para hacer como un recorderis sobre algunas preguntas sobre la charla. Probablemente si entran desde aquí, desde Zoom, les va a decir como que es un link de fuera de Zoom. Pueden poner en Google kahoot.it y ya. Es sencillísimo entrar así. Y ya. Ponen el código de juego y su nombre. Yo ya ingresé, no sé si alguno pudo ingresar. Ah, Ya yo. ahí, ya lejos. Eso, ahí veo que hay varios. Exacto. Eso, vamos a ver cuánto nos deja ingresar. Así que chicos, atentos que tenemos una sorpresita. Que tenemos una sorpresa para los que queden de primero. Hágale pues. Ah, mira, si dejo más de 10. Ay, sí, qué bien. A ver, 12 apenas. A ver, ingresamos Apenas de 13 ya. Ahí pues. va subiendo. A ver que somos 41, así que nos agreguemos al menos unos 40. Porque Carlos no. No, no, no. Yo sí quiero participar por la sorpresa, pero no puedo. ¿Y qué? A ver, chicos. Bueno, mientras nos vamos agregando todos, chicos, recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Este taller también va a tener un taller de lo que es matemática y lógica. Así que estén atentos porque eso también es súper importante, súper importante. Y ya estamos organizando de nuevo los cursos de inglés para los que se van a agregar. Ya eso lo estamos hablando con Girle, que los de inglés. El día que con las sesiones es a las 6:30, sí, arrancan a las 6:30 de la mañana. Vamos a tener unos chicos de México súper tesos también, todos aquí son súper tesos los profes, que nos van a dar unas clases de, de lógica y matemática. Por acá veo que hay un profe, creo que es Arias, no me acuerdo bien, el David Arias creo,
también un super teso, bueno, están para todos. ¿Cuántos ya vamos? Van 27 27, bueno, si llegamos a los 30 arrancamos. de una. Los de inglés también con Girle. Bueno, ahí viene el profe puso ya el drive para que puedan usar pues la presentación. Recuerden que la práctica es del maestro, practicar, practicar. Después de finalizado este taller que va a ser, es muy, pues, lo hemos usado como web o front o backend, full stack. Pero, por ejemplo, vamos a tener unos súper buenos con unas empresas privadas que nos van a apoyar con Node.js y uno de React, posiblemente. Así que estén atentos. Que vamos a tener esa Ey, educación entonces gratuita. va a tirar eso. Ya, eso, hágale pues. Lo de la documentación también está en las diapositivas. Vamos a iniciar el... Si quiere, Carlos, ya puedes pararte de grabar. Ok. ¿Qué es una función en el contexto de JavaScript? Pues una de las cosas finales que les tenía pues en las diapositivas es este post de una persona que es como uno de mis ídolos en esto de la programación y es Kyle Simpson. Tiene unos libros súper interesantes, se los recomiendo, están también en GitHub, hay hasta traducciones al español. Y es que cuando él inició en su carrera de software, primero intentó ser mejor haciendo código, luego intentó hacer mejor código para que otras personas usaran y luego intentó enseñar a otros a ser mejores codeando, ¿cierto? Y ahora está convencido de que necesita ayudar a otras personas a ser mejores humanos. O sea, digamos que creo que cada una de sus etapas probablemente no hacia el final, pero hacia el inicio nos haga sentir parecido a muchos y creo que muchos hemos pasado por eso y es como les recomiendo mucho siempre tener en cuenta estos consejos, seguir este tipo de personas que comparten contenido de mucho interés, cosas que les pueden aportar a sus carreras, no solo desde lo técnico, también desde los soft skills. Recuerden que siempre son muy importantes, que a pesar de que pues vayan a trabajar o estén trabajando como programadores, siempre están trabajando con personas y al final del día, pues por más que hagamos software o codiemos, al final pues trabajamos es para las personas y somos personas, ¿cierto? Este man es un súper teso, se los súper recomiendo. Todo lo que tenga que ver con él es un crack. Y recuerden que un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. Todas esas flexibilidades que les da JavaScript a la hora de hacer cualquier cosa, siempre tienen que tener muy en cuenta que sobreusar abstracciones puede crear complejidad a la hora de leer el código, que ustedes mismos van a leer su propio código en unos años y la idea es que ustedes mismos entiendan. A veces, por ejemplo, cuando yo inicié esa wiki que les estaba mostrando, yo al inicio no anotaba nada, luego inicié a caer en cuenta de que por más que yo aprendía, no siempre memorizaba todo porque mañana puedo usar otra cosa y se me olvide lo que hice hace un mes, ¿cierto? Inicié como, bueno, voy a anotar las cosas que más me hacen recordar lo que necesito, ¿cierto? Para el día de mañana necesito recordar, doy un repaso rápido y de una recuerdo. Al inicio la inicié anotando solo por anotar, luego he ido iniciando a mejorar la redacción porque he visto que le puede ayudar a otras personas y aparte es mucho más útil. Entonces les recomiendo mucho eso, siempre que estén aprendiendo algo. Es muy útil tomar notas para que el día de mañana cuando quieran hacer un recorrido rápido, solo es ir a ver y tin, y si le pueden aportar a otro en ese proceso de sus notas, va a ser genial. Por ejemplo, ese link de GitHub está más acá, está más abajo, ahí se los voy a dejar igual. Y si ustedes pueden hacerle pull requests, digamos como está en GitHub, y es de trabajo colaborativo, si alguien siente que hay un concepto que puede explicarlo mejor o que tiene un typo, que ven que algo lo pueden hacer mejor, yo estoy intentando también ir mejorándolo poco a poco, pero si ustedes también, si ven que están aprendiendo algo y creen que pueden dar un ejemplo más diciente, que le pueden aportar a otra persona, eso siempre les va a ayudar un montón y les va a servir también. Entonces, esto es un meme, querido colega, cuando escribí este código, solo Dios y yo sabíamos cómo funcionaba, ahora solo Dios lo sabe.
Yo creo que esto, a pesar de ser un meme, a muchos les pasa o a muchos nos ha pasado, y es que a veces hacemos código por hacerlo y en 10 meses, un año, 2 años vamos a ver qué hacía y no, ni me acuerdo qué hacía. Por eso siempre tengan muy en cuenta que ustedes hacen código para otros humanos, para su yo del futuro, más que para la máquina. Hoy en día tenemos computadores muy potentes y siempre podemos subirles recursos. Hoy en día creo que una de las cosas que más desgastan dinero a las empresas es contratando personas que puedan leer código legacy, que entiendan el código legacy, porque no es solo leerlo, es que cuando entras a un trabajo, a un proyecto legacy, tienes que tener una curva de conocer el proyecto, conocer cómo funcionaba, conocer el negocio y todas esas cosas. Por eso siempre invertir un poco de tiempo en hacer mejor código siempre va a ser una mejor inversión a largo plazo. Y aquí pues les dejé el link del repositorio de GitHub para que si quieren hacer pull request, si quieren repasar algo, si quieren utilizarlo, siéntanse libres. Estoy abierto a pull request, lo que sea. Y muchas gracias a todos por la atención. Ahí están las redes de Women Who Code y las mías por si puedo ayudarlos en algo, si tienen dudas, lo que necesiten, siempre estoy por ahí pendiente y en lo que les pueda ayudar. Y gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias.